Ya, ahora sí. El día de hoy vamos a presentar el tema del síndrome climatérico y menopausia. Cualquier consulta la vamos a dejar al final de la clase para no interrumpir. Preguntan su consulta o me la mandan por el chat para poder resolver sus dudas. ¿Ya? Entonces, para comenzar, tenemos que definir bien qué es menopausia. ¿Ya? La menopausia viene a ser el cese permanente de la menstruación después de una disminución significativa de la producción de estrógenos ováricos, ¿no? Esto se va a evidenciar por 12 meses consecutivos sin sangrado menstrual. Es decir, la paciente va a decir en un año no viene la menstruación. La perimenopausia es un periodo anterior a la menopausia, ¿no? Es la transición de los años reproductivos a los no reproductivos, durante el cual los estrógenos ováricos fluctúan de forma impredecible. Es decir, en este periodo la paciente va a tener alteraciones en el ciclo menstrual, va a tener los famosos sofocos o bochornos, ¿no? Todo lo que se debe a disminución de estrógenos. También puede haber en algunas pacientes problemas ya de osteoporosis o de osteopenia por la disminución de estrógenos. Y el climaterio en sí, ¿no? Es el periodo durante el cual ocurren todos los cambios de la menopausia. La menopausia puede ser de tres tipos. Puede ser espontánea, puede ser quirúrgica o puede ser prematura. Ya. Se dice menopausia precoz cuando aparecen los cambios hormonales menos de los 40 años. O sea, en promedio la menopausia vamos a tener en una edad de más o menos 50 años que viene, ¿no? Si tenemos antes de los 40, la podemos llamar, ¿cómo se llama? Menopausia precoz, o ya, si viene antes de los 30 años, falla ovárica prematura, ¿no? O cuando ya los cambios aparecen a los 30 años, ¿no? Va a haber un hipostrogenismo y amenorrea secundaria. Algunas pacientes van a comenzar a presentar sofocos, ¿no? Pueden ser por varias causas, pueden ser por causas genéticas. Por ejemplo, puede haber una lesión del brazo largo del cromosoma X, que va a producir una insuficiencia ovárica primaria. También tenemos que la FSH va a comenzar a aumentar mucho antes de lo normal, ¿no? Estos pacientes no vienen tanto por sofocos, falla ovárica primaria, sino vienen por problemas de fertilidad. No pueden embarazarse y se hacen los estudios y pues se encuentra como hallazgo que ya tienen un problema de menopausia. Ya. En cuanto a las alteraciones, esto es como un recordaris para ver cómo se van formando los gametos o los ovocitos en el tiempo, ¿ya? Los gametos masculinos se van a renovar diariamente. En cambio, los femeninos son un número fijo que va disminuyendo progresivamente a lo largo de la vida reproductiva de una mujer. En el momento del nacimiento, ¿no? Como van a ver en la diapositiva, tiene un aproximado de 1 a 2 millones de ovocitos. Ya para la pubertad, le van a quedar aproximadamente 400.000. Vamos a poner esto para que la vean acá, ¿no? Más o menos en la pubertad. Ya para los 50, 40, 50 años ya pueden disminuir hasta de 100.000. Y en la menopausia ya no vamos a tener, ¿no? Ya se van a comenzar a atrofiar. Si ven, en la semana 22 intrauterina es la que tenemos más, ¿no? Casi hay 6 millones de células germinales. Y estos van a disminuir con el tiempo. Es por eso que la mujer tiene una vida media para poder reproducirse hasta los más o menos 35 años. Y de ahí ya viene el declive mayor. Esto es en cuanto a la ovulación, ¿no? Incidencia de ciclos ovulatorios de acuerdo a la edad. En la etapa reproductiva va a haber un 90%, ¿no? 5 años antes de la menopausia disminuye 60%, pero todavía, ¿no? Entonces, en las pacientes que están perimenopáusicas, les tenemos que informar que todavía pueden salir embarazadas. Y hay embarazos tardíos, ¿no? 40, 42 años. 6 meses antes de la menopausia, miren, ovulan 5%.
y ya obviamente durante la etapa de la menopausia ya no va a ovular porque ya no va a tener regla, ¿no? Ya no hay estrógenos. Listo. Esto de acá es un recordaris también, ¿no? Entonces, la duración folicular, ¿por quién va a estar inducida? Por dos hormonas, ¿no? Por la FSH y la LH. ¿Qué va a hacer la FSH? La FSH se une a los receptores de la membrana folicular del ovocito y va a estimular la maduración folicular produciendo estradiol, ¿no? Que es el estrógeno en los años reproductivos. Y la LH va a estimular las células de la teca del ovocito, ¿no? Que rodean para producir andrógenos y estrógenos y sirven como un mecanismo desencadenante para inducir la ovulación. Con el avance de la edad reproductiva, ¿no? Los ovocitos restantes se vuelven cada vez más resistentes a FSH. Es por eso que tiende a aumentar, ¿no? Las concentraciones plasmáticas y aumentan varios años antes de la menopausia real, es decir, en la perimenopausia. Un valor normal, pues vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya cuando estamos en la edad menopáusica, vamos a tener valores mayores de 30 unidades por mililitros de FSH, ¿no? En la perimenopausia vamos a tener valores aumentados y en la edad reproductiva pues vamos a tener valores de 6, ¿no? Si le hacemos un dosaje hormonal a las pacientes, pues vamos a encontrar esta hormona, la FSH aumentada y el estradiol bajito, ¿no? ¿Por qué? Porque el ovario ya no está produciendo hormonas, esto ya lo hemos visto en la clase de ciclo menstrual. Él produce hormonas, entonces, ¿qué le dice al cerebro? Me falta. Entonces, produzco, pero no tiene receptores para poder convertir los estrógenos, ¿no? Eso es lo que pasa en la menopausia. Esto también es para ver la regulación hormonal. En menos de 40 años, ¿qué va a haber? Va a haber una secreción electrólisis de FSH. Esta va a ser una regulación positiva, ¿no? Va a ir a las células granulosas de la fase folicular y va a producir dos hormonas, la inhibina y el estrógeno. El estrógeno es el que se va a encargar del desarrollo del endometrio y lo que va a producir la menstruación o la hemorragia uterina. La inhibina va a producir un feedback negativo, que me diga, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente FSH, ya no me des más, y lo controlamos de esa manera, ¿ya? Pero ¿qué pasa en pacientes mayores? A partir de los 50 años, ya no vamos a tener un feedback negativo porque la inhibina va a disminuir a partir de los 40 años. Entonces va a comenzar a aumentar la FSH. Y todavía va a tener estrógenos, pero no lo suficientes y vamos a tener un endometrio, va a desarrollarse el endometrio, pero puede tener una hemorragia irregular, ¿no? Con ciclos irregulares. Menopausia va a estar mucho más aumentada el FSH, ¿no? Ya vamos a tener el control de la inhibina y pues los estrógenos ya no los vamos a tener. Por ende, ya no va a haber un desarrollo menstrual o en el endometrio y va a haber una ausencia de hemorragia. ¿Qué cambios nos va a producir hormonales toda la menopausia? Van a disminuir el número de folículos en el ovario, lo que va a determinar también la fertilidad. Va a aumentar la FSH, ¿no? Ya lo vamos a volver a repetir, les estoy repitiendo varias veces para que vean que son preguntas importantes. Y en el ovario vamos a tener una disminución de estrógeno y progesterona. También hemos indicado que va a disminuir la inhibina, que produce el feedback negativo, ¿no? Para controlar la FSH. Y también va a aumentar los andrógenos en sangre, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, nosotros pensamos que cuando una mujer ya pasa la menopausia o la posmenopausia, los ovarios no funcionan para nada. Eso no es verdad, ¿no? Sí funcionan, pero ya no va a funcionar la parte de estrógenos, sino vamos a tener una regulación de andrógenos. Es por eso que en la mujer que va a producir este aumento de los andrógenos, va a aumentar el vello facial, ¿no? Vamos a tener la piel que se va a comenzar a ser un poquito más delgada, ¿no? Tiende a tener erupciones, va a haber alopecia de cabello, ¿no? Y todo lo que produce el aumento de andrógenos, ¿no? En la mujer, como si fuera un varón, ¿no? Que también le produce lo mismo en los cambios del climaterio del varón.
Ya. En el ovario, como les estaba comentando, va a haber una conversión de andrógenos, ¿no? Y va a existir una conversión periférica en el tejido adiposo. Acuérdense que en la mujer tenemos tres tipos de estrógeno, ¿no? El estrógeno, el L2, el estradiol y el estriol, ¿no? Perdón, la estrona y el estriol. El estradiol es el que se produce, pues, el estrógeno del ovario, ¿no? Y la estrona es una hormona que se encuentra en el tejido adiposo. Es porque una vez dicen que las pacientes que son gorditas, ¿no? Tienen un factor protector, entre comillas, para los síntomas climáticos, sobre todo los bochornos, porque todavía tienen estrógeno como estrona en la grasa, ¿no? En cambio, las pacientes que son más flaquitas van a tener los síntomas más evidentes, ¿no? Sobre todo los sofocos y los problemas vasomotores. Le va a haber una relación estrógeno-estrona menor de 1. Eso también fíjenselo porque es una pregunta importante, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que si las pacientes son muy gorditas, ¿no? Esta estrona, ¿qué va a producir? Todos los estrógenos van a aumentar, como hemos visto en las láminas anteriores, el endometrio, ¿no es cierto? Va a haber un aumento del grosor del endometrio. Y puede ser que en las pacientes que tienen sobrepeso o un índice de masa corporal mayor de 30, va a aumentar la proliferación del endometrio y puede tener sangrado postmenopáusico, que puede condicionar una hiperplasia endometrial y y otra causa es el cáncer de endometrio, ¿no? Entonces tenemos que controlar eso también en nuestras pacientes. ¿Qué factores influyen para que comience la edad de la menopausia? Hay varias causas, ¿no? Puede influenciar la parte de la herencia, la raza, ¿no? Factores socioeconómicos, la obesidad, como les había comentado, la paridad. eh, es controversial, ¿no? La paridad y el inicio de la menarquia también es controversial. El uso de anticonceptivos orales también puede iniciar, ¿no? Porque puede ser que la paciente tenga 40, 45 años, siga tomando anticonceptivos orales y pues no va a haber marcado la parte los síntomas vasomotores que son los cuando empiezan, ¿no? Porque está tomando estrógenos sintéticos externos, ¿no? Luego ya cuando los deja, ya pues viene todos los cambios. Puede retrasar por eso también, ¿no? Y el tabaco, las fumadoras, ¿no? Y en las pacientes que tienen desnutrición, sí se ha visto que tienen que tener una menopausia más temprana, ¿no? Al contrario, que aumentan en 1 o 2 años la edad de inicio de la menopausia, ¿no? Eso de ahí es importante también. Bueno, vamos a tener a consecuencia de la menopausia manifestaciones clínicas, ¿no? Y psicológicas en la paciente. No solamente vamos a tener irregularidades menstruales, sino también va a haber alteraciones en todo el ámbito de la mujer, ¿no? Vamos a tener alteraciones en el ánimo, vamos a tener alteraciones en la parte cardiovascular, en las mamas, en el endometrio, como ya les había comentado. Vamos a tener problemas de resequedad en las mucosas vaginales y problemas en la alteración de los huesos, ¿no? Porque el estrógeno va a ayudar al osteoclasto para poder regenerar ¿cómo se llama? El hueso. Si no tenemos estrógeno, va a haber una disminución de la mineralización y por eso puede producir osteoporosis. ¿Ya? Hay varios síntomas, ¿no? Por disminución, como les había comentado, ¿no? En la vulva te va a aparecer dispareunia, va a haber vaginitis atrófica, en la uretra también puede producir un problema de incontinencia urinaria por urgencia, funcionar por la resequedad, en la piel ya les había comentado manchas, en las mamas nostalgia, en la parte del corazón, problemas cardiológicos, osteoporosis y los síntomas vasomotores, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el primer signo que aparece durante la menopausia o en la perimenopausia? Es pregunta de examen. Son los sofocos. Los sofocos es el primer síntoma que aparece.
Otros síntomas de acompañamiento puede haber bochorno, sudoración, insomnio, ¿no? Va a haber inestabilidad emocional, va a haber una disminución de la libido, también a veces de memoria, y en algunas pacientes pueden referir parestesias. Entonces, como les había comentado, el síntoma que aparece principalmente en estas pacientes son los sofocos. Los sofocos van a ser la primera manifestación física de la disminución de la función ovárica y es un síntoma de inestabilidad vasomotora. Van a ser recurrentes, pueden ser transitorios, ¿no? Ocasionalmente se producen varios años de la menopausia real y estos sofocos aparecen aproximadamente en el 75% de las mujeres, ¿no? En estudios. Es un síntoma muy común, ¿no? La paciente va a comenzar a tener o a experimentar una sensación de calor, ¿no? La piel de la cara se le va a poner y la del tórax enrojecidos, pueden durar más o menos hasta 90 minutos y luego va a seguirse de frialdad, ¿no? Frialdad distal. Estos focos pueden aparecer en el día, pero se producen más en la noche, ocasionando también problemas de insomnio, ¿no? O de alteración en el sueño. Estos sofocos se van a deber también a la disminución del estradiol, como lo vamos a poner acá. Hay una disminución de estrógeno, sobre todo del 17-beta estradiol, ¿no? Va a haber una alteración adrenérgica, ¿no? Que va a alterar la regulación, termorregulación del hipotálamo. Por lo tanto, va a haber un aumento de la perfusión digital. También vamos a tener aumento de la temperatura cutánea periférica, como les había comentado. Dar la noradrenalina, la paciente va a comenzar a tener así como cardias, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar el cortisol y va a producir los sofocos y por consiguiente, había comentado, el insomnio, ¿ya? Los sofocos pueden resolverse espontáneamente dentro de 2 a 3 años después de pasados los problemas de la menopausia, pero en algunas mujeres pueden durarles más tiempo, ¿no? Hasta 10 años se ha visto. También va a haber trastornos del sueño, como les había comentado, y esto es también debido por la disminución de los estrógenos. ¿Qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos van a hacer que la fase latente del sueño se alargue, ¿no? Y no, cuando ya disminuye, va a haber, la paciente no va a llegar a un sueño profundo, a un sueño REM, es por eso que tiende a despertarse mucho más rápido ante el cambio. Entonces siente que se despertó y ya no duerme más, ¿no? Y esto produce una incapacidad al momento de cuando están pasando a la perimenopausia, ¿no? Otro trastorno del sistema nervioso central, esto está por eso lo he puesto en controversial, porque no solamente la depresión puede deberse al problema, a la disminución de los estrógenos, ¿no? En la menopausia, sino también a todos los cambios que se producen por el cese de la menstruación, ¿no? Es que a una mujer de la noche a la mañana, ¿no? Le digan, ¿sabes qué? Ya no puedes tener hijos, ya no puedes salir embarazada, ya no vas a tener regla, ya prácticamente le están diciendo que ya su función reproductiva no sirve. Entonces hay que comenzar a ver una depresión, no solo por el déficit de estrógeno, sino también por la parte psicológica, ¿ya? Entonces es importante manejar esto con las pacientes en esta etapa. ¿Qué nos dice? Cuando hay deficiencia de estrógeno o una disminución plasmática de estrógeno, va a haber una disminución de las beta-endorfinas y de las beta-lipotrofinas que van a producir una depresión. Esto hay varios estudios, ¿no? Pero eso le he puesto que es controversial, que no solamente es por esto. ¿Qué otra cosa se quejan las pacientes cuando vienen a la consulta? Que son los trastornos menstruales, ¿no? Los trastornos menstruales es otro problema grande que tienen las pacientes. Esta etapa van a venir con ciclos anovulatorios, ¿no? Por ende van a haber amenorrea en lo que es el periodo de la perimenopausia. Vamos a tener ciclos que no viene la regla durante 6 meses y luego vuelve a venir el periodo menstrual, ¿no? Va a haber oligomenorrea, ¿no? Hipermenorrea, que es aumento del sangrado,
metrorragia, que es el aumento del sangrado en el tiempo, y también trastornos o alteraciones en el endometrio, como hiperplasia endometrial, a consecuencia del aumento del estrona en el adiposo, ¿no? Entonces va a venir una paciente, estamos hablando del periodo perimenopausia ahorita, ¿no? Que viene a la consulta porque tiene alteraciones como sofocos, ¿no? Problemas vasomotores y alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, en ese caso, la paciente todavía es una paciente joven, 40, 45 años, hay que darle indicaciones, ¿no? Y hacerles exámenes que lo vamos a ver más adelante para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué otras alteraciones vamos a tener? ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Abre tu micrófono, pregunta. ¿Alguien me levantó la mano? Ah, ok, ya no hay problema. Listo. Entonces, vamos a tener otras alteraciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la masa corporal, vamos a tener que las pacientes tienen el aumento de peso, va a aumentar la grasita, las pacientes se van a comenzar a hacer un poquito más gorditas, va a comenzar a aumentar la grasa corporal, vamos a tener una desviación de los depósitos de grasa desde de repente sitios periféricos hacia el abdomen, ¿no? Va a haber una distribución de grasa ginecoide a androide, ¿no? Así como si fuera el varón, ¿no? Tiene más grasita en la parte del abdomen. Y vamos a tener factores de, por lo tanto, aumenta el índice de masa corporal y vamos a tener un factor de riesgo cardiovascular. Ya les había adelantado un poquito de esto en los cambios de la piel, ¿no? En la piel se va a volver, por la disminución de estrógenos, mucho más delgada, va a tener tendencia a tener manchas, ¿no? Hay una disminución de la síntesis del colágeno en la dermis, la piel se va a volver mucho más fina, se van a aparecer más las arrugas, ¿no? Van a aparecer escoriaciones fáciles, ¿no? En la parte de los codos, en las rodillas, ¿no? En las zonas de roce. Van a ver que las pacientes, sobre todo las que tienen piel blanca, la piel se les va a arrugar un poquito más, ¿no? Porque las que tienen piel negra todavía tienen un colágeno mayor, no se les va a notar tanto las arrugas como las pacientes blancas, ¿no? ¿Qué otra alteración vamos a tener en la parte de la piel? Como ya les había comentado, por el aumento de los andrógenos o la conversión androgénica, vamos a tener aumento de la testosterona y con ende vamos a tener caída de cabello, alopecia y puede haber hirsutismo. Hirsutismo es la aparición de vello en zonas donde debe tener la mujer, que es en el bozo, en el abdomen, en la parte posterior de la espalda, ¿no? En las piernas de mucho mayor, como si fuera del hombro, ¿no? Sobre todo en la parte de la cara, en el bozo. Luego, ¿qué otras alteraciones vamos a tener? En la parte del tracto genital, ¿no? ¿Qué pasa en la parte del tracto genital? El estrógeno nos va a ayudar a la hidratación, ¿no es cierto? Va a haber más lubricación de la parte del epitelio vaginal. Con el déficit de estrógeno, la mucosa de la mujer se comienza a secar, ¿no? Se seca. Entonces, porque hay una atrofia. El epitelio que se ve, como les digo, toda la piel se va a comenzar a adelgazar y esa mucosa también se adelgaza y que va a producir que se vuelva un poquito más roja, ¿no? Va a haber ardor, va a haber picazón, que es prurito. Si la paciente todavía tiene relaciones sexuales, pues va a tener dispareunia uña superficial cuando hay el acto sexual, y también puede haber hemorragia o grado porque la vagina se puede lacerar, o sea, solamente con el hecho de caminar, la paciente camina y la resequedad puede ver que hay una fricción, se abre la pared de la vagina y va a haber sangrado, ¿no? Puede ser sangrado spotting o puede ser un sangrado mayor, ¿no? Si la paciente viene con un sangrado y está en posmenopausia, también tenemos que el endometrio nos ha crecido, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un buen examen físico, ¿no? Si vemos que la alteración es externa, pues de ahí viene el sangrado. Si no vemos nada, hay que indagar, hay que ver un poquito más adentro.
¿Qué otra alteración vamos a tener? En el tracto urogenital, ¿no? Por la disminución de colágeno, ¿qué vamos a tener? Va a haber va a alterar la parte de los ligamentos uterosacros, ¿no? Va a haber una lasitud de estos ligamentos y por ende puede haber más prolapsos uterinos, ¿no? También va a afectar todo lo que es la fascia endopélvica y va a producir los famosos cistoceles o rectoceles. No necesariamente es por la menopausia se produce, ¿no? Pero no todas las pacientes menopáusicas van a tener estos problemas, ¿no? Eso también va a estar relacionado con otros factores de riesgo, ¿no? Como la multiparidad, la obesidad, ¿no? De repente el estreñimiento crónico, todo eso va a generar, el solo hecho de haber estado embarazada va a producir un problema de autopia, ¿no? Un problema de una lasitud en los ligamentos o en la fascia del tejido endopélvico. Entonces, no quiero que lo tomen esto y decir todas las menopáusicas van a tener cistocelia o prolaxo. No, no todas, ¿no? Eso de acá va a aumentar si tiene algún otro factor de riesgo externo, ¿ya? ¿Qué otra más va a haber va a afectar el trígono vesical? Y es por eso que a veces los pacientes van a tener incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Asociado tal vez a un cistocelia, un rectocelia, un prolaxo, y también problemas de dolor a la micción, ¿no? ¿Por qué les duele? No les duele porque tengo una infección urinaria en sí. A veces sí puede condicionar la atrofia, ¿no? Pero les duele tal vez por ardor al momento que cae la orina en la vagina. Acuérdense que toda la vagina está resequita y pueden tener lesiones externas y puede doler ahí. ¿Que pueda condicionar a tener infecciones urinarias? Sí. La atrofia vaginal puede condicionar a tener infecciones urinarias por una retracción de la uretra, ¿no? Jala todo, la vagina se reseca y se va a exponer más la uretra por retracción. Entonces, si no hay una buena higiene, puede haber infecciones urinarias, ¿ya? Y nicturia, que es más seguido en la noche, ¿no? Aumenta la frecuencia de emisión en la noche, pero también puede deberse a una infección urinaria. ¿Qué otros cambios vamos a tener? Los huesos, como les había comentado, van a estar alterados por el déficit de estrógenos, ¿no? Y que nos va a condicionar a una dismineralización ósea, ¿no? Que es una consecuencia pues natural del envejecimiento. Va a haber también una disminución en el hombre como en la mujer, ¿no? Sin embargo, cuando ya la paciente, tenemos un factor protector, ¿no? Que es el estrógeno, ¿no? Disminuir mucho más la mineralización cuando las pacientes pues entran a esta etapa de la menopausia. Es un trastorno asintomático, ¿no? La densidad va a disminuir de 1 a 2% anual durante los 10 años. El climaterio va a ser responsable de casi el 50% de la pérdida total en toda la vida de la mujer. Va a haber mayor riesgo en el hueso trabecular, ¿no? Que es en la columna, en la porción distal del radio, que en la cortical, que es del fémur, ¿no? Va a haber una deficiencia estrogénica que va a aumentar la tasa de reposición ósea sin cambiar la tasa de formación. Es por eso que va a haber una disminución del hueso. Entonces, acá, para recordar, en la parte de la fisiología, ¿no? El hueso, ¿no? ¿Qué va a cambiar el estrógeno? La reabsorción, ¿no? O la formación del hueso y la remodelación ósea, el déficit de estrógenos. Va a haber un aumento de la densidad progresiva, ¿no? Más o menos a los 35 años. El 90% va a ocurrir antes de los 20 años y tenemos un periodo de equilibrio de 10 años, ¿no? En la menopausia hay una pérdida de la masa ósea en total, ¿no? Acá, como vamos a ver, va a haber una fase acelerada, que es en el 3% los primeros 5 años de la menopausia, y luego va a haber de 1 a 2% anual, ¿no? Y la fase lenta, que es tanto en hombres como en mujeres, que es más o menos de 0.5 de 0.3 a 0.5 anual, ¿ya? Entre los 60 y 65 años, vamos a ver que va a haber una pérdida de más o menos el 35% del hueso compacto y el 50% del hueso trabecular. ¿Qué factores de riesgo? Aparte de la menopausia, hay otros factores de riesgo que van a condicionar la disminución del hueso.
¿no? Por ejemplo, la edad de la paciente, ¿no? Si por A o B tiene una densidad ovárica precoz, o sea, menor de los 30 años, no prematura, pues la disminución va a ser mayor porque va a ser mayor tiempo, ¿no? Algunas dicen que la raza blanca, si es talla baja, la herencia, la baja ingesta en calcio, el alcohol, el tabaco, igual porque acelera más el inicio de la menopausia, si tienen problemas de artritis reumatoide, el uso de corticoides, ¿no? El sedentarismo, si tienen insuficiencia o problemas renales, ¿no? Y si tienen una inmovilización prolongada. Todo ahí, aunado a la déficit de estrógenos, nos puede aumentar el riesgo de osteoporosis. Eh, entonces, para recordar, en la osteoporosis va a haber una disminución en la acumulación del hueso y va a haber aumento de la masa, de pérdida de masa ósea, ¿ya? En la menopausia va a haber una actividad aumentada de los osteoclastos, ¿no? Por la pérdida de estrógenos, que ya lo habíamos dicho. Va a haber una disminución de la actividad del osteoclasto y va a haber, por ende, una tasa de reabsorción excedente, que excede la formación, ¿no? Como vamos a ver acá, una forma o el diagnóstico que hacemos o nosotros mandamos a pedir a toda mujer que llega en esta etapa, aparte de los otros estudios, es una densitometría ósea, ¿no? La densitometría ósea es un estudio que nos va a permitir ver absorción por rayos X, ¿no? De las vértebras, ¿no? Sobre todo que se mide en las vértebras lumbares, en el radio y en el cuello del fémur. Vamos a acordarnos, como ya habíamos comentado, que en el hueso trabecular se va a ver menos denso que en el hueso cortical y es por eso que tiene una tasa de remodelación ósea más rápida, ¿no? La pérdida ósea rápida temprana se puede determinar mediante la evaluación en este sitio, ¿no? Es decir, en la parte cortical del hueso, ¿ya? Y el hueso cortical es más denso y más compacto y disminuye casi el 80% de todo el esqueleto. El trocánter mayor, ¿no? Y el cuello femoral contiene hueso cortical trabecular y es un sitio ideal para poder ver el riesgo de fractura en pacientes mayores. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor ahora en las láminas, ¿no? Tenemos acá láminas, ¿no? Que son dos de sintometría ósea. Esta de acá es una desintometría del cuello del fémur, ¿no? Que bien se ve que está normal, ¿no? La mineralización está dentro de los parámetros normales. Acá lo vamos a evaluar por el test SCOP, ¿no? El T nos va a, acá por ejemplo la paciente tiene 0.5, ya que está dentro de lo normal. Para decir que está en etapa de osteopenia, ¿no? Tiene que estar en otros valores, desde menos 5 hasta menos 2.4 y en menopausia desde menor de 2.5, perdón, osteoporosis menor de 2.5. En el caso de acá de la paciente, si ven, es una paciente que ya se ve mayor, hay alteraciones acá en la escotadura del trocánter, ¿no? ¿Ven? Y se ve más una disminución, ¿no? Del hueso, no se ve tan hipodenso como lo estaba anteriormente. Y acá le ha salido un test score menos de 2.4. Entonces acá la paciente ya está en osteopenia. En la siguiente lámina vamos a ver la parte de la columna, que también es otra parte que se ha afectado, ¿no? Entonces, miren, mira la diferencia. Una columna normal y esta ya es una columna ya desmineralizada con un T-score de 2.5, 2.6, ¿no? Entonces, esta paciente ya tiene osteoporosis, ¿no? Se ve igual claramente, ¿no? La diferencia no se ve tan blanco para que se vea mejor que es hiperdenso, ¿no? Hiperdenso, ¿no? Se ve ya todo desmineralizado el hueso, ¿no? Y el riesgo de fractura, pues cuando tiene osteoporosis es mayor. De ahí es ver si se da terapia o no a la paciente, ¿no? Este acá es un hueso también, ¿no? Para que vean. En la A es normal, este es un hueso, ¿no? Se ve todo en la parte de las trabéculas, el hueso trabecular bien formado, ¿no? Todo compacto. En cambio, en ella este es un hueso que tiene osteoporosis, se ve por las trabéculas mayores, ya no se ve tan compacto como el anterior, ¿no? Y pues el riesgo de fractura va a ser mayor, ¿no? Se ve que se ha cortado también el hueso, ¿no? Se hace más delgado. Ya.
Entonces, acá hay una controversia, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, en la parte de osteoporosis, sí es eficaz para la prevención y tratamiento de la masa ósea, ¿no? Es la principal por la que se usa en algunas pacientes. Y se va a asociar a una disminución casi al 50% del riesgo de fractura. Aumenta si la sí se asocia con calcio, ¿no? Si se asocia con calcio. Y va, su efecto va a ser directo sobre los osteoclastos. No solamente hay algunas pacientes que no se puede utilizar terapia de reemplazo hormonal, porque tienen factores de riesgo para el uso, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, si es que la paciente presenta un riesgo de fractura muy mayor, que sobrepasa el riesgo del uso de terapia de reemplazo hormonal, entonces se debería dar, ¿no? Si no, tenemos otras alternativas para el tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Como son los bifosfonatos, ¿no? Los bifosfonatos que utilizamos el andronato que son fijadores de calcio, ¿no? Aparte del calcio que se le da calcio a la paciente. Y también tenemos otros, ¿no? Que son los efectos, receptores moduladores estrógenos, ¿no? Que en este caso tenemos el raloxifeno, que también ayudan para inhibir la reabsorción ósea que está aumentada por el déficit de estrógenos, pero hay que tener mucho cuidado en el uso de este medicamento porque puede aumentar el riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio. Entonces es riesgo-beneficio. Se usa siempre, la paciente, como siempre le digo a los alumnos, es un libro abierto, no es que con esta paciente vamos a utilizar lo que se dice en el libro, no. Vemos a la paciente, le estudiamos, vemos factores de riesgo y se le va a dar. No a todas se le da lo mismo, no a todas se les trata igual, cada una es diferente, ¿no? Cada una, de repente, la paciente tiene riesgo de osteoporosis, pero tiene problema cardíaco, tiene una insuficiencia cardíaca, o es hipertensa, o es diabética, o tiene problemas tiroideos, o consume warfarina, por OE, no puedo utilizar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y le va bien con otro, ¿no? Ya, si el riesgo de fractura ya es mucho más aumentada, se le puede dar moduladores, pero viendo siempre o haciendo chequeos de endometrio, ¿no? Para ver si no ha crecido. Otros efectos que tenemos por la déficit de estrógenos es los problemas cardíacos. El estrógeno es un factor protector para el nivel cardiovascular, ¿no? En lo que es el metabolismo lipídico, ¿qué va a hacer? Va a aumentar los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, va a disminuir el malo, que es el LDL, va a incrementar el catabolismo del LDL, ¿no? Reduce el contenido de colesterol, L, que es el malo, va a bajar los valores de lipoproteína, va a disminuir la formación de células espumosas. Y este glúcido va a incrementar la velocidad de eliminación de glucosa, ¿no? Y mejorar la sensibilidad a la insulina. Estos son factores protectores. ¿Qué más va a hacer? A nivel de la pared vascular, va a inhibir que hay una proliferación de la íntima del vaso, ¿no? Va a engrosar la capa media externa de los vasos, va a limitar una respuesta inflamatoria del endotelio y va a aumentar la vasodilatación, ¿no? Entonces, no se va a achicar el vaso para el riesgo de trombosis, ¿no? O aterosclerosis. La coagulación va a reducir la agregación plaquetaria, va a incrementar la producción de prostaglandinas, disminuye los niveles de fibrinógeno e incrementa los valores del plasminógeno. Eso también es importante, ¿ya? ¿Qué más nos va a hacer? Va a aumentar el óxido nítrico, que va a producir la vasodilatación, bloquea los canales de calcio y va a tener un efecto antioxidante. Entonces, como ven, el corazón en una mujer está protegido hasta que le dé la menopausia, ¿no? Una vez que nos da la menopausia, si por ahí, por A o B, tenemos otro factor de riesgo como obesidad o diabetes, hipertensión, pues estos van a aumentar de manera mucho mayor. ¿Qué va a pasar? En resumen, aumentar el colesterol total, ¿no? Aumento en el climaterio, ¿no? Va a haber un aumento del colesterol total a predominio del colesterol malo, que es el LDL.
¿no? Porque ya no tenemos estrógenos que nos ayuden a disminuirlo. Va a haber una disminución del colesterol bueno y va a aumentar los triglicéridos. Puede haber aparición de hipertensión arterial, ¿no? Va a haber mayor frecuencia de enfermedades vasculares y mayor tasa de muerte, frecuencia de muerte. Si bien es cierto, los problemas cardiovasculares son mayores en varones, ¿no? Se ve que con el paso de los años puede equilibrar, ¿no? Llega a un punto en que la tasa de muerte por problemas cardiovasculares en varones y de mujeres casi no hay una diferencia notable a esta edad, ¿no? Más o menos a partir de los 50, 60 años. Y de ahí ya comienza a disminuir también, ¿no? Siempre el varón más riesgo de muerte por problemas cardiovasculares. Ya está. Entonces, ¿qué produce? La disminución estrogénica, como ya hemos hablado, va a LDL, ¿no? Va a haber una acumulación en la íntima arterial, ¿no? Se va a acumular así como si tuviéramos un tubito que se va llenando de grasa, ¿no? La LDL oxidada va a producir más macrófagos, se va a ver más ahí, va a haber las células espumosas, acuérdense que habíamos dicho que el estrógeno había tenido un factor protector en esta parte, ¿no? Va a haber estrías lipídicas, va a haber una injuria en el endotelio, va a haber mayor adhesión plaquetaria, ¿no? Va a haber liberación de factores de crecimiento de plaquetas, va a haber proliferación celular, ¿no? Y lo que va a formar es una placa arteriosclerosa, ¿no? Entonces, por eso que tienen problemas cardíacos, sobre todo si las pacientes tienen obesidad o alguna otra patología concomitante, ¿no? Entonces, es como si fuera una tubería que se va a ir taponeando, ¿no? De grasa, hasta que llega un momento en que se tapó y vienen los infartos. Ya. Entonces, en conclusión, la menopausia va a producir cambios en todo el cuerpo de la mujer, ¿no? Los géneros tienen efectos protectores, ¿no? No solamente en la parte de la piel, sino también cardiovasculares, que es mucho más, lo más importante, ¿ya? ¿Cómo, cómo lo vamos a tratar, ¿no? Todas las pacientes que tienen menopausia o ya están en el estado de perimenopausia, tenemos que hacer estudios, ¿no? Dentro de ellos vamos a pedirles un perfil hormonal para ver el nivel de FSH, estradiol, como ya hemos dicho, y nos vuelvo a recalcar, que vamos a tener aumentado el FSH, ¿no es cierto? Y vamos a tener disminuido los estrógenos. Eso va a aparecer cuando ya comience a ver, y eso puede aparecer antes de la menopausia, ¿ya? Entonces en periodo de perimenopausia. Ya en la menopausia va a estar mucho más aumentada la FSH y el estrógeno va a estar más bajito. Y en la posmenopausia, pues ya no vamos a tener estrógeno, ¿ya? Entonces vamos a ver los exámenes de laboratorio, vamos a definir bien en qué periodo está la paciente, ¿no? Porque hay pacientes que vienen porque quieren saber si van a arreglar todavía, ¿no? O si pueden tener hijitos, ¿no? 40 o han prolongado su maternidad y recién vienen a los 40, 42 años ya con problemas de fertilidad, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio mayor en ellas. ¿Qué otra cosa tenemos que pedirles? Tenemos que pedirles una ecografía transvaginal para ver el tamaño de los ovarios, para ver cómo está el volumen del útero, ¿no? En una paciente, ya lo han visto en la parte teórica, ¿no? El útero en una niña, ¿cómo se llama? El cuerpo, ¿no? El tamaño del útero, la parte del cuerpo es menor, ¿no? Menor, un tercio menor que la parte del istmo y del cuello, ¿no? En la mujer en adulta invierte, se hace el cuerpo 2/3 mayor que el istmo y el cuello. ¿Y qué pasa en las mujeres que están en menopausia o perimenopausia? Pasa lo mismo, regresiona, ¿no? Se va a hacer un cuerpo más chiquito y un cuerpo largo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la ecografía. Es un signo también que ya hay una falla ovárica, ¿no? Los cambios en ese aspecto. Vamos a ver que no hay tantos folículos. Los folículos en ecografía van a disminuir en los ovarios, ¿no? De 6 a 8 folículos que normalmente tiene cada ovario, ya en la etapa de la perimenopausia o menopausia en sí, ya no va a haber, ¿no? Puede ser que de ahí quede un folículo persistente que hay que evaluar, ¿no? Porque ese folículo se queda o aumenta de tamaño en la etapa postmenopáusica, se puede hacer un quiste, ¿no? Un quiste mayor, un quiste más grande. Entonces hay que evaluarlo. ¿Qué otra cosa más hay que pedir? Hay que pedir densitometría ósea, ¿no? Una densitometría ósea
para ver si hay riesgo, hay osteopenia, osteoporosis, para poder tratarla, ¿no? Y obviamente también hay que pedir los estudios de mamas, ¿no? Acuérdense que en las mamas también es otra parte que afecta la déficit de estrógenos, que no le he puesto en las láminas, pero sí los voy a mencionar. En las mamas, ¿qué se produce? Va a haber una disminución del tejido mamario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no va a haber estrógenos que aumenten la densidad de la mama. Va a haber, a veces las pacientes van a presentar con dolor de mama, nostalgia, ¿no? Entonces, la mamografía ahí nos va a ayudar para poder evaluar si hay alguna otra patología, ¿no? Como de repente lesiones no palpables, como son microcalciaciones en las mamas, ya lo podemos pedir, ¿no? Si la paciente está en perimenopausia, se pide dos, mamografía y ecografía de mamas, porque todavía está un poco denso, porque todavía tiene estrógenos. Pero ya en pacientes ya mayores, posmenopáusicas, solamente se pide la mamografía sola. ¿Ya? Entonces, más o menos eso es lo que se tiene que hacer un scan de la paciente, ¿no? Pide todo y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué le damos a la paciente? El reemplazo hormonal se puede dar en algunas pacientes, aunque ahora hay estudios que están dejando un poco de lado. Ya no se debería utilizar terapia de reemplazo hormonal por el riesgo de cáncer de mama o cáncer de ovario en algunas pacientes. Hay un gran estudio, ¿no? Hay un estudio multicéntrico que han hecho del estudio de terapia de reemplazo hormonal en pacientes con menopáusicas, el WI, ¿no? Que ahí ven, ¿no? Todos los riesgos y beneficios de toda esta terapia en algunas pacientes selectas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos a ir? Si la paciente viene por problemas vasomotores, tenemos que tratar eso, ¿no? Eso. Si la paciente viene por problemas de ciclo menstrual, tratamos eso, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la terapia tiene sus contraindicaciones. Tiene sus contraindicaciones, que pueden ser absolutas o relativas, ¿no? Por ejemplo, en la terapia de reemplazo hormonal, las absolutas, obviamente si está embarazada, no se le puede dar, ¿no? Si tiene una hemorragia uterina que no le hemos diagnosticado, por ejemplo, tiene hiperplasia endometrial, la paciente, no le podemos dar porque va a crecer más, ¿no? Va a crecer más el endometrio y puede haber cáncer de endometrio. Si tiene un problema de trombosis, acuérdense que los estrógenos solos y progestágenos tienen efectos secundarios, ¿no? El uso. Uno de ellos es los problemas de trombosis, ¿no? Va a aumentar la trombosis, sobre todo de la progesterona, va a aumentar la incidencia. Entonces, si la paciente tiene problemas ya de trombosis activa, no se le puede dar. Si tiene cáncer de mama, conocido sospechoso o antecedente de cáncer de mama en familia, tampoco. Cáncer dependiente de estrógenos, ¿no? También no se le puede dar, ¿no? En este caso puede ser de ovario. Relativas, si tiene historia familiar, como ya les había comentado, relativas, historia de tromboflebitis, ¿no? Enfermedad embólica, disfunción hepática grave, ¿no? Acuérdense que hay algunas hormonas que se sintetizan o se eliminan por vía hepática. Entonces, si tienen problema de disfunción hepática, no lo va a poder eliminar y pues va a haber consecuencias mayores. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la terapia de reemplazo hormonal? Pues puede haber dolor en las mamas, sobre todo si se da progestágenos solos, congestión pélvica por varices, ¿no? Por aumento de la trombosis, ¿no? Cambios de estado de ánimo también, ¿no? Aumento de peso, como ya lo habíamos comentado, por el uso de progestágenos más que todo. Entonces tenemos un montón de esquemas, ¿ya? Tenemos varios esquemas para la terapia hormonal. Acá les estoy presentando dos, ¿no? Que es el tratamiento con estrógenos más progestágenos cíclicos, ¿no? Esto de acá está diseñado para disminuir los riesgos, mientras se mantengan los beneficios, como les he dicho, ¿no? Siempre hay que ver si los beneficios sobrepasan los riesgos, se puede utilizar, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es un progestágeno cíclico, ¿no? Entonces se da por ciclos, no es continuo. Se usa 14 días de progesterona sola, ¿no? Para disminuir el riesgo de endometrio. Entonces, cuando uno da terapia de reemplazo hormonal, tenemos que ver si la paciente tiene útero, para poder comenzamos, ¿no? Si no tiene útero, podemos utilizar estrógenos solos, ¿no? No necesitamos el progestágeno, pero si la paciente tiene útero, tenemos que utilizar el progestágeno, porque acuérdense que el estrógeno que produce aumento del endometrio, ¿no? Va a haber un aumento del endometrio. Entonces, si no tenemos la progesterona que produce una
que el endometrio más bien se vuelva más delgado, ¿ya? Entonces, siempre cuando una paciente tenga útero y se quiere dar terapia de reemplazo hormonal, tiene que dar con oposición a progestágenos, ¿no? Estrógenos y progestágenos para disminuir el riesgo de aumentar de hiperplasia endometrial y por ende cáncer de endometrio, ¿ya? Este tratamiento va a tener un periodo de descanso de más o menos 6 a 8 días. Se utiliza la medroxysterona de 10 miligramos o hay equivalentes, ¿no?, en el mercado como el Provera, ¿no?, que viene de 2.5 a 5 miligramos para evitar la hiperplasia endometrial para que sea frecuente, ¿no? Puede haber sangrado vaginal, sí, por spotting, ¿no? Puede haber un sangrado poquito como el último que viene en la regla. Se le puede decir a la paciente que puede tener esos efectos secundarios. Otro es el uso de estrógenos con progestágenos continuos, ¿no? Acá no se para, no es cíclico, no se da por días, ¿no?, sino es siempre. Se usa el estrógeno, que puede ser inyectable pastillas, más los progestágenos, pero ya todo el ciclo, ¿no? Todo el mes. Acá se usa la medroxiprogesterona, ¿no? Para disminuir los efectos colaterales que vienen en el endometrio. Acá no va a haber sangrado vaginal. ¿Por qué? Porque el uso de progestágenos continuos no va a haber en algún momento aumento del endometrio, ¿no? O sea, en el cíclico va a haber días en que no va a haber oposición de los progestágenos, entonces puede haber un crecimiento del endometrio, ¿no? Poquito, y por eso puede haber sangrado. Pero cuando es continuo, no hay un crecimiento del endometrio, por lo tanto va a haber amenorrea o no va a haber sangrado vaginal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hay varios, hay nuevos enfoques en cuanto a lo que es la terapia, ¿no?, de reemplazo hormonal. El tratamiento de los síntomas vasomotores o oleadas de calor asociados a la menopausia está indicado, esta indicación no ha cambiado, se debe usar, ¿ya? Entonces se usa en los pacientes que tienen los problemas vasomotores, como ya les había comentado, son severos. La paciente va a tener una alteración no solamente en el ciclo del sueño, sino también de ánimo, puede haber depresión, ¿no?, alteraciones en la parte de la convivencia en la familia. Entonces hay que tratarlo, ¿ya? Se puede tratar con estrógenos solos. Ahora está saliendo del mercado, ya no se está dando mucho, ¿no? Se puede utilizar tal vez otro tratamiento no hormonal, ¿no? Para esto. Son las fitosoyas, ¿no? Los fitonos, que no han dado resultados en sí tantos, pero sí ayudan a disminuir un poco esto de los trastornos vasomotores si es que la paciente no puede utilizar estrógenos endógenos. Lo que es el tratamiento de lo que es la atrofia vaginal o la resequedad, ¿no?, en la menopausia se puede prescribir, pero productos tópicos, ¿no? Utilizamos el estriol, ¿no?, que viene en óvulos o en gel, o en crema. En óvulos 0.5 y en crema viene de 0.1%, y se da a la paciente para que lo utilice dependiendo la severidad del cuadro, ¿no? Entonces uno va a evaluar el examen físico. Si es una atrofia severa que produce ya laceración, se puede utilizar hasta 3 veces por semana, ¿no?, los óvulos o la crema, ¿no? Se coloca solamente, si es crema, 0.5 miligramos, o sea, viene con un tubito, que es un aplicador, que se llena hasta la raya, hasta 0.5, y se coloca la crema vaginal en las noches para dormir, ¿no? 3 veces por semana si es muy severo, o 2 veces por semana si se ve que es una resequedad leve moderada, ¿no? El tiempo de uso puede ser hasta 6 meses, luego la paciente puede descansar y luego puede volver a seguir. Eso le va a ayudar para todos los que son problemas de tracto urogenital también, ¿no? Porque como hemos dicho que la resequedad vaginal puede condicionar también a problemas de incontinencia urinaria o infecciones urinarias recurrentes. Entonces, el uso de estrógenos tópicos le va a ayudar también para eso. En lo que es la prevención de osteoporosis, como ya habíamos comentado, si es que se puede usar los estrógenos, se usan, ¿no? Los estrógenos más progestina solos, si el riesgo de osteoporosis sobrepasa al riesgo de la droga. Si no, tenemos otros médicos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Tenemos el calcio, ¿no? Utilizar el calcio, o se puede utilizar los moduladores, ¿no? Como el raloxifeno. Siempre y cuando, siempre haciendo chequeos de ecografía transvaginal para ver si no crece el endometrio.
¿ya? Estas son las recomendaciones de la COG también en cuanto al uso de terapia de reemplazo hormonal. La decisión de utilizar va a requerir una evaluación completa de los riesgos y beneficios para cada paciente, ¿no? En pacientes con síndrome vasomotor se tiene que hacer por el menos posible y la menor dosis. El uso a largo plazo, si la paciente está sintomática, se debe suspender. Las pacientes que decidan continuar con esta terapia deben de comprender muy bien los riesgos, ¿no? Y la existencia de otras alternativas para el tratamiento, ¿no? Las pacientes que tienen osteopenia, osteoporosis, también, como ya les había comentado, existen los bifosfonatos y el roxifeno. Ya. Eso es el estudio que les había comentado, el estudio del WI, no post-WI. Hay que ver cuáles son los beneficios en lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Los beneficios son los síntomas menopáusicos, ¿no? La osteoporosis, la resequedad vaginal, la parte de función cognitiva y cáncer de ovario, eso está en controversia, ¿no? No lo han definido en el estudio. Y los riesgos son, pues, los problemas cardiovasculares, infartos, cáncer de mama, tromboembolismo venoso, enfermedad vesicular también, y la incontinencia urinaria, ¿no? Los estrógenos, ¿por qué problemas de vesícula? Me van a preguntar. Porque los estrógenos, el aumento de la disminución de estrógenos o el uso de progestágenos en sí, van a hacer que se lentezca un poco la motilidad de la vesícula. Entonces puede haber formación de cálculos. Ya, las pacientes que sufren porosis, ¿no? Si se disponen a terapias alternativas como los isofonatos, ¿no? Y los moduladores que ya le habíamos comentado. Este estudio se hizo en 2006. Es un estudio bastante largo, ¿no? Y que te informa varias cosas, ¿no? Para el uso de la terapia hormonal. Como les comento, la terapia hormonal ahora, en este tiempo, está dejándose un poco de lado, ¿no? Hasta la famosa tibolona que se utilizaba para síntomas vasomotores y sistemas de conservación del alivio, ya no se está utilizando mucho porque se ha visto que también el riesgo cardiovascular ha aumentado más, ¿no? Entonces se trata de utilizar en los pacientes terapias que no sean tan, ¿cómo se puede decir? No, estrógeno dependientes, ¿no? Tal vez otro tipo de terapias. Si ya es mucho, ya se puede utilizar, pero hay que tratar a la paciente de los riesgos que puede tener, ¿ya? Otro tipo de terapias que tenemos que hacer en estos pacientes, acuérdense que no solamente es la parte este, de física, sino también hay la parte emocional, ¿no? Hay que mandar a la paciente a interconsultas a psicología para que evalúen la parte o a psiquiatría para ver la parte de la depresión, ¿no? Hay que decir al paciente que tenemos que tener cambios en estilo de vida, ¿no? Si la paciente es gordita, le mandamos a bajar de peso para mantener un buen índice de masa corporal, tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar a una alimentación más saludable, ¿no? Aumenta el consumo de calcio en la dieta por el problema de la osteoporosis, de la osteopenia. Hay otras alternativas, ¿no? de tratamientos, ¿no? Que pueden ser de los famosos fitoestrógenos, ¿no? Que vienen cápsulas o pueden venir para que lo coloquen con la leche, ¿no? Para como se pone el café con la leche. La leche de soya, ¿no? También tiene estrógeno eh, como fitoestrógeno. Otras terapias son pues la acupuntura, ¿no? Se le manda a hacer yoga a la paciente para relajación. Algunas terapias como en un estudio doble ciego, utilizaron la fluoxetina para tratamiento de pacientes de focos y fue muy bien, ¿ya? Se puede ayudar también. Otro es la gabapentina, para el alivio de síntomas vasomotores muy moderados a severos, ¿ya? Entonces, ¿qué le tenemos que decir a la paciente también? Que deje de tomar café, consumir alcohol, evitar fumar, ¿no? Para evitar otro tipo de problemas de salud. Muy bien, entonces, como ven, este es un cambio que va a producir o que va a ver el cese de la vida reproductiva de la mujer, que no solamente le va a afectar de forma clínica, sino también de forma psicológica, ¿no? Y que todas las mujeres vamos a pasar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo para poder ir manejando por los cambios, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería presentar el día de hoy en cuanto a la clase. Ahora sí, por favor, si tienen alguna pregunta.
Doctora, una pregunta. Dime. Los estrógenos locales o tópicos también también se tienen que acompañar con progestágenos. No, no. Los estrógenos locales solamente es exterior solo, entonces su efecto va a ser local, no va a producir un efecto sistémico, ¿no? Como los estrógenos bioral o inyectables, ¿no? Entonces no va a haber una alteración en el útero, ¿no? Por decirlo así. Entonces, los estrógenos, como el estriol, ¿no? Ya sea en óvulos o en crema, solamente va a tener un efecto local, imagina, imagina. Entonces, no necesitas utilizar progesterona. No aumenta el riesgo de sangrado tampoco. No, el estrógeno, como te digo, solamente es para utilizar. Es como utilizar una cremita para que la piel de la vagina se vuelva más gruesa, ¿no? Se humedezca más. Y en la paciente no va a tener problemas de dispareunia, ¿no? O resequedad vaginal. Va a disminuir también los riesgos de cistocelio o prolapso, ¿no? Sobre todo va a mejorar bastante la parte de la hidratación de la vagina, ¿no? Riesgos de disminución de infecciones urinarias, etcétera. Todo lo que es local, local nada más. Gracias. A ver, acá tengo una pregunta de Joseph. Me dice si hay algún tiempo determinado para dar terapia. No, en una paciente postmenopáusica, ¿no? Con su mismo nombre lo indica postmenopáusica, la terapia de reemplazo hormonal se daría en el caso de que sea una osteoporosis severa, ¿no? Porque los riesgos, o sea, los síntomas ya vasomotores, eso ya pasó, ¿no? Ya no tendría mayor sentido darle, ¿no? En una paciente que ya pasó el ciclo de la posmenopausia, ya los síntomas van a ser menos, ¿no? Va a ser menos que en la perimenopausia o la menopausia temprana. No tendríamos por qué darle, ¿no? En perimenopausia, sí, pues, ¿no? Como les había comentado, en la perimenopausia se le puede dar terapia de hormonal, pero a las pacientes que tengan mayor riesgo, ¿no? Sobre todo si tienen síntomas de osteoporosis severa, ¿no? Si es la menopausia precoz, ¿no? En ese caso, el tiempo es el menos tiempo posible, ¿no? Se resuelve el síntoma, se acaba el tratamiento. Si la paciente ya quiere seguir con eso, ¿no? Se tiene que decir que es bajo la responsabilidad de ella, que no está por indicación médica, ¿no? Hay pacientes que ya hacen. Antes se utilizaba el valerato estradiol en ampolla, ¿no? Para los síntomas vasomotores, que es estrógeno solo, pero ya ha salido de mercado, ¿no? Por el riesgo cardiovascular. Entonces, ya no se está dando eso, ya no se debe, ya no se está dando eso. La frecuente de hemorragia en mujeres postmenopáusicas, como ese se pregunta examen, ya, ese de ahí es la hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque las pacientes tienen que aumentar de peso. Entonces la estrona va a aumentar el endometrio, va a hacer que aumente el grosor del endometrio y por ende puede haber sangrado irregular, ¿no? Entonces la primera causa de sangrado en una mujer postmenopáusica es el endometrio. Hay que descartar que no tenga una hiperplasia endometrial. Otra causa también pueden ser las lesiones en vagina si tiene una atrofia muy marcada. Dime, ¿quién levantó la mano? Doctora, sí, disculpe. Doctora, y en el caso de Dime. los moduladores selectivos de estrógeno, ¿hay alguna contraindicación o simplemente se puede utilizar sin progestágenos? Por eso, el raloxifeno que les había comentado se usa, ¿no? En las pacientes, pero tenemos que estar haciendo estudio continuo, o sea, ya la paciente está utilizando el raloxifeno, le tenemos que decir, señor, le hacemos una ecografía basal, ¿no? Y de ahí vamos viendo si es que está creciendo el endometrio. Si el endometrio nos crece, ya lo deja de usar, ¿no? Porque nosotros estamos utilizando eso para el problema de la osteoporosis. No estamos utilizando porque la paciente tiene alguna otra patología, ¿no? O otra sintomatología asociada, ¿no? Entonces, el darle progestágenos es aumentarle el riesgo de trombosis. Entonces, no se le debería dar asociado, ¿no? Solamente se le dice a la paciente, vamos a hacerle control, hacemos control de ecografía, si es que el endometrio crece, se suspende y se queda con el fosfonato. ¿Y también estaría indicado, doctora, para el tratamiento de la atrofia vaginal o solo para osteoporosis? No, no. Los moduladores solamente es para el uso de osteoporosis,
¿ya? Para el uso de osteoporosis. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No me han entendido nada? Ahí acá tengo una pregunta. Acá dice de Jordi. ¿Los bochornos y sofocos es lo mismo o hay una diferencia? Es lo mismo, ¿no? Los bochornos y los sofocos son lo mismo. Son exacerbaciones vasomotoras, ¿no? Del sistema nervioso central que va a provocar en la paciente, pues, una sudoración muy intensa, sobre todo en la cara y en la parte del tórax, ¿no? Que puede durar casi hasta 90 minutos y luego va a haber un bajón de la temperatura y la paciente va a tener escalofríos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Una paciente que estamos en pleno frío y está que se muere de calor, ¿no? O está toda sudorosa, ¿no? Pletórica por la toda roja, ¿no? Entonces, es lo mismo. Los sofocos y los bochornos es lo mismo. Ya. ¿Cómo se orienta en un caso de hemorragia por atrofia vaginal? Ya, se coloca estrógenos. Los estrógenos tópicos le van a ayudar a mejorar la atrofia y por ende las hemorragias. Pero no es una hemorragia, o sea, la hemorragia por atrofia vaginal no es una hemorragia así bastante con coágulos. Es poquito como una laceración, como si se hubieran cortado un poco el dedo, ¿no? Por decirlo así, y va a salir así como gotitas de sangre, nada más, ¿no? Y así es una hemorragia mayor, hay que descartar que no solamente sea por una atrofia vaginal, de repente el sangrado viene de adentro, del útero, y es por una hemorragia, es por una hiperplasia endometrial. ¿Alguna otra pregunta? No me han entendido nada. Es bastante amplio. La hiperplasia, la atrofia endometrial va a producir sangrado, porque el endometrio va a estar, acá me preguntan, ¿no? ¿La hiperplasia causa sangrado más abundante que la atrofia endometrial? Es completamente, ¿no? La atrofia, está atrofiado el endometrio, no va a sangrar, ¿no? Es un sangrado, eh, supongo yo cuando preguntas por el uso de progestágenos, ¿no? El uso de progestágenos te va a producir un sangrado, una atrofia endometrial, pero puede haber un sangrado por deprivación, o sea, por ablación de endometrio, que es como un spotting, sangrado poquito, como lo último que viene de la regla, medio negruzco. En cambio, la hiperplasia, ¿no? La hiperplasia del endometrio es como si tuviera una menstruación, se le va a crecer el endometrio fuera de lo normal y va a venir una hemorragia, que puede ser escasa, como puede ser abundante con coágulos, dependiendo del tamaño del endometrio que ha crecido, ¿ya? Entonces, acá hay una pregunta, ¿no es cierto? No voy a responder yo solita. ¿Cuál es el tamaño del endometrio? ¿No? En una paciente que ya pasó la menopausia, ¿no? Vamos a encontrar un endometrio, si no ha recibido terapia de reemplazo hormonal, nada de terapia de reemplazo hormonal, el endometrio nos tiene que llegar hasta 5. Si ha recibido terapia de reemplazo hormonal, nos puede llegar hasta 8. ¿Ya? Entonces, si encontramos un endometrio mayor, más de 5 en una paciente posmenopáusica, estamos hablando de una hiperplasia de endometrio. Y en una paciente que ha recibido terapia de reemplazo hormonal mayor de 8, también hiperplasia de endometrio. Y ahí hay varios tipos de hiperplasia, que eso ya lo van a ver en la clase de hemorragia uterina normal, ¿no? Y dependiendo de eso, ¿qué hago yo con una paciente que viene con hemorragia postmenopáusica? Le saco una biopsia, ¿no es cierto? Porque puede haber riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, toda paciente que viene con sintomática, ¿ya? Porque hay un estudio que dice que no se le debe sacar biopsia a las pacientes asintomáticas, ¿no? Si viene una paciente sintomática con una hiperplasia endometrio, ahí le sacamos una biopsia. A las otras se les hace control, ¿no? Y se le va a hacer, es que señora, de acá a un par de meses vienes y se hace una ecografía para ver si el endometrio sigue creciendo. Si ha crecido más de lo normal y ya vemos signos adentro del endometrio que ya no son normales o hay calcificaciones o tal vez pues está irregular, ahí sí a la paciente, a pesar de no tener síntomas, ya le sacamos una biopsia. ¿Preguntas? Ya. ¿El pólipo endometrial es lo mismo que hiperplasia? No, no es lo mismo, ¿no?
El pólipo es un tumor benigno del endometrio, ¿no? Igual que el mioma. La hiperplasia es el crecimiento irregular de toda la capa basal del endometrio, ¿no? Entonces, el pólipo solamente es como si fuera, es un tejido, a ver, vamos a ponerlo acá. Un ratito, para que me entiendan mejor. Lo voy a dibujar, ¿ya? Ya, entonces, pórtense bien, chicos, no vayan a dibujar nada en la pizarra. Este es el útero, ¿ya? Este es el endometrio, ya lo voy a dibujar para que vean, ¿ya? La hiperplasia va a crecer todo homogéneo, ¿no? Va a crecer todo homogéneo. Esta es una hiperplasia. Va a crecer todo el endometrio de forma homogénea. En cambio, en el pólipo o en el mioma, su mucoso en este caso sería, pues sería dentro del endometrio, va a crecer, como su mismo nombre dice, una, una formación polipoidea, ¿no? Es decir, va a crecer una cosa así. El pólipo se diferencia del mioma porque tiene un vasito, ¿no? Un vaso nada más. Entonces, cuando vemos en la ecografía, vamos a ver una imagen, ¿no? Irregular, ponemos Doppler y vamos a ver que tiene un vaso, ¿no? Ese es un pólipo, que puede ser ese tamaño, puede ser largo, puede ser más grande, ¿no? Y dependiendo de lo que, de lo que, uy, y dependiendo de lo que salga, ¿me escuchan? Creo que se me fue el internet. Ahí está bien. Ya, dependiendo de lo que, del tamaño que tenga, va a ser la sintomatología. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escucha? ¿Se escucha, doctora? Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué no les ha quedado claro? Mira, les he dado los tips, ¿ah? Les he repetido cada rato las preguntas que pueden ser probables para el examen, ¿ya? Entonces yo lo único que quiero acá es que tomen, que queden fijos algunas cosas, ¿ya? En la parte de factor 1, factores de riesgo. 2, inicio de la menopausia, diferencia entre menopausia, perimenopausia y climaterio, ¿ya? Es diferente cada uno, ¿no? Menopausia es cuando ya no le viene la regla un año, ¿no? Ahí podemos decir que ya es menopáusica. Antes, perimenopáusica, después postmenopáusica, ¿ya? Los cambios que va a producir en la mujer, ¿ya? Cambios cardiovasculares, cuáles son los factores protectores del estrógeno, ¿no? Eso es importante. La terapia de reemplazo hormonal, eso no, está en boga ahorita, no todos lo utilizamos. Yo, por ejemplo, cuando viene una paciente con estos problemas, no trato de no de indicarle otra cosa, porque el riesgo es mayor, ¿no? Sobre todo si la paciente tiene síntomas o factores de riesgo. Entonces, antes se utilizaba bastante la tibolona, ¿no? Que te ayudaba con los síntomas tanto vasomotores como problemas de líbido, problemas de sequedad, ¿no? Pero hay estudios que han salido nuevos que ya está produciendo en las pacientes problemas cardiovasculares mayores. Entonces ya se ha dejado de recetar. Es más, hay laboratorios que ya no lo están sacando, ¿no? Ya no hay, en Perú ya no hay, ¿no? El valerato de estradiol que les comentaba antes, que era el famoso Ginodion de Pot, también lo sacaron, ¿no? Se ponía una ampolla mensual, ¿no? Se ponía una ampolla y se daba cíclico con progestinas, ¿no? Para evitar la hiperplasia de endometrio. Eh, ya lo sacaron también del mercado, ya no hay, no venden acá en Perú. ¿Por qué? Porque también produce problemas cardiovasculares. Entonces, solamente se debería usar en casos muy severos. Más que todos. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, disculpe, otra consultita. Dime. Entonces, no hay profilaxis entonces en caso de, bueno, ¿no? De no presentar, de ser asintomático en caso de, como bochorno, atrofia vaginal, no hay un tratamiento profiláctico, ¿no? ¿O sería Si la peor el paciente riesgo? está sintomática, sería lo mejor, Mm, ¿no? No tendrías por qué darle nada, simplemente le dices cambia el estilo de vida, de repente aumentar en la dieta calcio, aumentar el estrógeno que viene, por ejemplo, en la soya. La soya tiene estrógeno, ¿no? Es estrógeno.
eso también le puede ayudar, ¿no? Hay una fruta que nosotros tenemos acá en el Perú que se llama el aguaje, que tiene bastante estrógeno, ¿no? Entonces tú le puedes indicar, hay cápsulas que hacen de eso en naturistas de aguaje solo, que yo he visto, por lo menos en experiencia, que les ha ayudado bastante, sobre todo con los síntomas motores, ¿no? Entonces, no necesariamente les damos estrógenos sintéticos, ¿no? También puede ser no sintético, en este caso, ¿no? ¿Qué más podemos darle, no? Si tiene Está resequedad, pues bien. hay que darle estrógeno, ¿no? Pero si no tiene ninguna sintomatología, ¿para qué le vas a dar, no? No tendría sentido, ¿no? Solamente hay que mandarse uso de densitometría ósea porque todo el mundo se pone a pensar solamente en los mochornos y dejan de lado a la osteoporosis, que es el problema que puede producir fracturas, ¿no? Entonces no les pedimos densitometría ósea a las pacientes a veces. Entonces, ahí estamos dejando de actuar bien. Ahí sí tenemos que aumentar el consumo de calcio, de repente de bifosfonatos, pero si está sintomática, ¿para qué vas a dar? No amerita. Ah, ya. Uh-huh. ¿Alguna Doctora, otra nos, pregunta? nos mencionó un índice en su clase. ¿Nos podría explicar sobre eso? ¿O ¿Cuál índice? cómo ¿Índice de se masa corporal? interpretaría? No, un índice de estradiol. No lo vi bien. Ah, ya, te refieres al índice de estradiol-estrona. Aumenta Sí, más la doctora. estrona que el estradiol, por grasa, ¿no? Entonces va a estar menor de 1. O sea, el estradiol, si estuviera mayor que el estrona, estaría mayor de 1, ¿no es cierto? Pero el índice, como es estradiol, y abajo está estrona, es menor de 1. ¿Por qué? Porque hay más estrona en las posmenopáusicas que estradiol, sobre todo en las pacientes obesas, porque la estrona está en la grasa, ¿no? Y esta estrona puede condicionar aumentar el endometrio en las pacientes posmenopáusicas, sobre todo cuando son gorditas. Esto también es controversial porque la estrona, cuando está en las gorditas, les va a ayudar más bien en los vasoconstrictores, no van a tener tantas bochornos, ¿no? Porque tienen estrógeno todavía en la grasa, ¿no? Como estrona. Pero en las flaquitas va a tener más síntomas, ¿no? Entonces, si ven una paciente flaquita con una, porque el estrona no tiene estrona, ¿no? A eso me refería con la relación estradiol-estrona. ¿Me entendiste? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, esta es una clase que tienen para leer, ¿ya? No solamente se basen en lo que uno se dice, también hay que leer. ¿Ya? Les voy a pasar la clase. Se la puedo pasárselo a uno de los chicos de mi grupo para que porque no vamos a hacerlo por este medio. No sé si llegará. Se los voy a pasar a uno de los chicos de mi grupo de práctica y para que lo viralice para los demás, ¿ya? Para que lo tengan en la clase. También les voy a mandar un libro, ya, de donde he sacado la teoría, para que puedan leer para las preguntas. No voy a ser mala, no les voy a mandar cosas que no les he dicho, pero sí me gustaría que lean un poco más o aún más de este tema que es importante, ¿ya? Entonces, si no tiene más preguntas, dejamos acá la clase y ya nos veremos en alguna otra oportunidad, en una clase posterior. Listo. Chicos, ya nos vemos.